¿sí? Luego de la fase G1 pasamos a la fase S. S de síntesis, ¿sí? S de síntesis o de replicación del ADN. Como su nombre me dice, ¿verdad? Acá hay síntesis, hay replicación del ADN, los centriolos comienzan a replicarse, ¿sí? Todo lo que va a necesitar después mi célula para esta división, para seguir llevando o perpetuando la información genética. Fase G2, nada, la célula se prepara para entrar en su división. Sigue ella aumentando de tamaño, sigue multiplicando sus organelos para finalmente entrar en la fase M de mitosis, ¿sí? Donde mi célula madre va a dar lugar a las células hijas. Y cada célula hija recibe información genética similar de mi célula madre, ¿sí? Bueno, entonces eso para ciclo celular. No se olviden que la mayoría de los tejidos tienen muchísimas células en distintos estadios, pero sobre todo las células de reserva suelen estar en estadio G0, ¿sí? ¿Qué era el anabolismo? Construye moléculas más complejas a partir de moléculas simples. ¿Y catabolismo? Lo contrario, ¿verdad? Agarra las moléculas complejas y lo fragmenta, convirtiéndolo en unidades más simples, generalmente con la finalidad de obtener energía. ¿Está bien? Bueno, acá nosotros no nos detuvimos luego aquella vez. Bueno, recordar nomás, ¿verdad? Que aerobio es con oxígeno o sin oxígeno. ¿Y anaerobio? Bueno. Tejidos yo creo que no van a tener problema, ¿verdad? Había sido en eso lo que estaba el problema. Creo que es eso. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tal hasta acá? ¿Se están recordando las cosas? ¿O no? Puede pasar. Pregunté si se están recordando de las cosas o no. ¿Qué pasó? Ay, no, claro que se van a recordar todo. Bueno, vamos a continuar con adaptación celular, que fue una de nuestras clases más recientes, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos dicho que si hay algún cambio en el ambiente en el cual está la célula o hay algún estímulo agresivo hacia la célula, ella va a sufrir algunos cambios que reciben el nombre de adaptación celular. Estos cambios de adaptación celular básicamente son unos mecanismos de supervivencia que tiene mi célula para poder, vale la redundancia, sobrevivir a ese nuevo estímulo, ¿sí? Puede haber cambios en el tamaño, en el número, en el tipo de la célula. A veces una le sucede a la otra, a veces están todos juntos en un mismo tejido, ¿sí? ¿Cuáles son los principales mecanismos de adaptación celular? Y son la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia y la displasia. ¿Qué era la atrofia? Disminución del tamaño de mi célula. Hipertrofia, aumento del tamaño de mi célula. Hiperplasia, aumento del número. Metaplasia, cambio del tipo celular. Y displasia, desorganización, ¿sí? Vamos a ver entonces rapidito cada uno. Atrofia, entonces tenemos a una célula que por una situación, generalmente por una disminución de la demanda de trabajo,
la célula disminuye su tamaño. ¿Por qué? Porque interpreta que no se necesita la función, ¿sí? Interpreta de que si no está recibiendo mucho trabajo, que no se está necesitando que las células mantengan este tamaño. Entonces disminuye el tamaño celular, pero no solo disminuye el tamaño celular, sino disminuye la cantidad de organelos que están dentro de la célula y disminuye la función de mi célula. Usa menos oxígeno, realiza menos actividades, ¿sí? Pasa en un estado realmente de modo ahorro de energía, ¿sí? Ese sería el estado de la atrofia. Nosotros vimos aquella vez que en el caso del músculo, en el caso de los músculos, sobre todo los músculos esqueléticos, que aparte de la carga de trabajo, yo necesitaba también algunas sustancias que mantenían el formato y el tamaño de mi músculo. Una de esas sustancias es la insulina, ¿sí? Y los factores de crecimiento que son similares a la insulina. Eso es, en condiciones normales tienen que estar presentes para que el músculo se mantenga normal. Si yo tengo un paciente que le da buena carga de trabajo a su músculo, él camina, él hace actividad física, pero él tiene insulinopenia, igual mi músculo va a entrar en un estado catabólico, ¿sí? Va a entrar en un estado catabólico que va a dar lugar a la reducción nuevamente de la célula muscular, ¿sí? Y posteriormente la reducción de la masa muscular como tal. Y eso es lo que nosotros llamamos sarcopenia, ¿verdad? Aparte entonces de la carga de trabajo, el músculo necesita de otras sustancias para poder mantener su formato, su tamaño. Bueno, acá solamente les había comentado que el proteosoma era el encargado de degradar las proteínas, ¿sí? Las proteínas que no se necesitan generalmente acá en el estado catabólico, se activa ese proteosoma, ¿sí? Para poder disminuir la cantidad de proteínas disponibles para el músculo y tratar de disminuir su tamaño, ¿sí? Generalmente al activarse el proteosoma, esta proteína que va a ser eliminada es marcada por la ubiquitina. Y la ubiquitina es como un señalizador que le dice al proteosoma cuál es la proteína que va a eliminar, ¿sí? Entonces le marca la proteína y la proteína entraba acá adentro en el proteosoma y lo degradaba en aminoácidos, ¿sí? O sea, hacía un proceso catabólico, ¿sí? Acá sí, causas de atrofia. Podemos clasificar a la atrofia en 5 categorías. Atrofia por desuso, atrofia por desinervación, atrofia por pérdida de la estimulación endocrina, atrofia por nutrición inadecuada, atrofia por isquemia o disminución del flujo sanguíneo. Nosotros dijimos en clase un ejemplo de atrofia por desuso, que eran las personas que tenían yeso. ¿Se acuerdan que les dije? Justo tuvo yeso en un miembro, en una extremidad, no usó esa extremidad por el yeso, ¿sí? Entonces disminuyó el tamaño de ese grupo muscular, pero que era reversible. O sea, yo le saco a esa persona su yeso, comienzo a estimular los movimientos, le hago caminar, le hago fisioterapia y va a mejorar, ¿sí? Va a volver a un estado normal otra vez su músculo. Con paciencia, con tiempo, pero va a volver. Desinervación. ¿Qué ejemplo era que dimos en desinervación? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Cuando se pierde la movilidad, por ejemplo, el paciente con ACV, ¿sí? Que había quedado encamado por una lesión de un nervio, una lesión central en el sistema nervioso, le dejó encamado al paciente, ¿sí? También genera atrofia por desinervación, ese paciente encamado. También es reversible, pero un poquito más complicado que la atrofia por desuso, ¿sí? Porque va a depender de la magnitud de la parálisis. No es lo mismo un paciente que tiene paralizado solo un miembro
a que tiene paralizados los dos miembros, ¿sí? Generalmente lleva mucho más tiempo volver de esta atrofia a un estado normal, con mucha fisioterapia, con mucha movilidad. Pero es un ejemplo el encamado por ACV. Pérdida de la estimulación endocrina. ¿Qué les parece? Las mujeres pasamos por esa fase. Menopausia. ¿Sí? La menopausia es un estado en el cual los niveles de las hormonas sexuales femeninas se reducen. Si yo tengo una reducción de los niveles hormonales, voy a tener una falta de estimulación de los órganos sexuales femeninos, ¿verdad? O una disminución en esa estimulación. Por lo tanto, va a generar una atrofia de esos órganos reproductores, ¿sí? Por falta de los niveles adecuados de hormonas. Nutrición inadecuada e isquemia van a generar atrofia por falta de los nutrientes necesarios para cumplir las funciones celulares, ¿sí? Porque en la isquemia, por ejemplo, en la célula no llega la suficiente cantidad de oxígeno, ¿sí? Y al no tener suficiente cantidad de oxígeno, ella no puede suplir todas las necesidades, entonces disminuye su tamaño como una supervivencia para adaptarse a ese nuevo estilo, ¿sí? Podría ser también, podría ser. Y en la nutrición, si yo como luego poco, como otra vez mal, no le voy a dar los nutrientes a mi cuerpo para poder cumplir las funciones celulares. Entonces, también puede generar atrofia por eso. Todo reversible, ¿sí? Bueno, imágenes. Luego teníamos la hipertrofia, que es lo contrario, el aumento del tamaño de la célula. Si aumenta el tamaño de la célula, aumenta la cantidad de organelos y aumenta las funciones de este grupo celular. Generalmente la hipertrofia se da por un aumento de la carga de trabajo, ¿sí? Y nosotros habíamos puesto el ejemplo de la hipertrofia fisiológica, que era el gimnasio, ¿verdad? Dijimos que cuando nosotros nos vamos al gimnasio, trabajamos de forma repetitiva un grupo muscular, yo le estoy aumentando la carga de trabajo a ese músculo, ¿sí? Por lo tanto, el músculo va a responder aumentando el tamaño de su grupo muscular, de sus células, ¿sí? Generando una hipertrofia fisiológica. La hipertrofia patológica teníamos dos clases otra vez. Acá me olvidé, no les puse, era de adaptación y de compensación. La adaptación es, el ejemplo clásico era la hipertrofia del ventrículo izquierdo en casos de hipertensión arterial. ¿Y qué era que dijimos nosotros? ¿Y qué es lo que pasa en la hipertensión arterial? Yo tengo un aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, este corazón debe vencer esa resistencia para poder expulsar la sangre, ¿sí? Y para vencer esa resistencia requiere de más carga de trabajo. O sea, se esfuerza muchísimo más para poder mandar la sangre hacia la aorta en este caso. Al aumentar su carga de trabajo, es como si fuese que el corazón se fue al gimnasio, ¿sí? Más o menos así, trabajó, hasta que comenzó a hipertrofiar su ventrículo, ¿sí? Porque aumentó su carga de trabajo debido a esa resistencia periférica. Eso se ve en la hipertensión arterial. Hipertrofia del ventrículo, generalmente del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por una hipertensión arterial. Hipertrofia patológica de adaptación. Dijimos también que podíamos tener hipertrofias de compensación y ahí habíamos mencionado que es la extirpación de un órgano, ¿sí? Dijimos que se le sacó el riñón a una persona, entonces el otro riñón se hipertrofia tratando de suplementar la falta del riñón extraído, ¿sí? Entonces eso también es una forma de hipertrofia compensatoria. Luego tenemos a la hiperplasia, donde yo tengo un aumento del número
de las células, ¿sí? Este aumento del número de las células generalmente es debido a una activación de los genes que controla la proliferación celular. Y acá yo tenía otra vez que la hiperplasia podía dividirse en fisiológica y en patológica. La fisiológica hormonal era la que veíamos durante el embarazo. Habíamos dicho que en el embarazo aumentaban las hormonas, ¿sí?, femeninas, y estas hormonas estimulaban el crecimiento de la mama y estimulaban el crecimiento del útero. Pero que yo también podía tener un crecimiento de mama y útero por hipertrofia. ¿Se acuerdan? Entonces el embarazo es una condición en la que el útero y la mama van a crecer por dos mecanismos adaptativos simultáneos: la hiperplasia fisiológica hormonal y la hipertrofia, ¿sí? En el caso de la hiperplasia compensadora, ahí nosotros dimos el ejemplo del hígado. Dijimos que si nosotros sacábamos un segmento del hígado por la causa que fuere, que las células, los hepatocitos restantes de los otros segmentos iban a proliferar tratando de compensar la función del segmento faltante, ¿sí? Es el mismo mecanismo de la hipertrofia compensadora del riñón, solamente que en número celular. Por último, habíamos hablado de la hiperplasia patológica que podemos ver, por ejemplo, en la próstata, que podemos ver a veces en el endometrio, ¿sí?, que generalmente ya son por procesos patológicos, un estímulo inadecuado que no debería de estar en ese momento, que genera niveles hormonales elevados en el caso del endometrio, ¿sí?, y que va a dar lugar a un aumento del número de las células de ese órgano. Metaplasia, por su parte, que es el cambio de un tipo de célula por otra. Ya la célula adulta va a ser reemplazada por otro tipo. Es un mecanismo netamente de adaptación, donde la que se está reprogramando, la que cambió su receta de producción de células, es la célula troncal, ¿sí? ¿Por qué ocurrió este cambio? Y porque probablemente acá hay un ambiente adverso, ¿sí?, una lesión, alguna sustancia que no debería estar, que esta célula no está lista para tratar con ella, ¿sí? Entonces lo que hace la célula madre como buena mamá, protegerle a sus células y le cambia la morfología, ¿sí? Cambia su morfología, cambia su formato, le puede dar especializaciones en la membrana apical y lo hace resistente a ese estímulo agresor. Y nosotros vimos el ejemplo clásico, que es el esófago de Barrett, ¿sí?, que era un cambio del epitelio del esófago por un epitelio estomacal. Dijimos que había un problema, que el líquido gástrico entraba hacia el esófago, ¿verdad?, regurgitaba para el esófago, y que este epitelio esofágico no estaba listo para tomar contacto con el jugo gástrico, ¿sí?, o el ácido gástrico. Entonces la célula troncal de este esófago comenzó un proceso de metaplasia, empezó a cambiar su célula, lo convirtió de estratificado plano a un simple cilíndrico con glándulas secretoras de moco. ¿Para qué el moco? Para que el ácido no lastime a la superficie epitelial, ¿sí? Y de esa manera nació el esófago de Barrett, ¿verdad? Tenemos por acá el epitelio normal, estratificado plano sin queratina, y vemos cómo gradualmente ese epitelio se va adelgazando, y si yo aproximo en esta zona ya voy a ver un epitelio simple cilíndrico, ¿sí? Eso también dijimos que ocurría en el epitelio respiratorio, ¿verdad?, donde el epitelio respiratorio, por el contacto con el tabaco, de repente el tabaquismo prolongado, larga data, pierde su formato y se hace escamoso, ¿sí? Por último, la displasia, que es el crecimiento celular desordenado de un tejido específico, que lo que va a hacer básicamente es cambiar el tamaño,
cambiar la forma y la organización de la célula. Entonces vemos en la imagen células distintas a lo que eran normalmente, distintos tamaños, ¿sí? Distintos formatos en distinto orden. Y habíamos dicho que esto era precursor al desarrollo de procesos neoplásicos, ¿sí? O sea, cáncer. Tenemos a un tejido normal, armónico, un estratificado plano, bien distribuido, organizado. Vemos aquí cómo estas células van cambiando su formato. Algunas son más grandes, otras son más pequeñitas, ¿sí? Algunas son más redondeadas, otras son más alargadas, siempre respetando la membrana basal. En el momento que se pierde ese respeto, por decir así, por la membrana basal, a partir de ahí ya hablamos de neoplasia, ¿sí? Donde estas células desordenadas, desorganizadas, de distintos tamaños, ya pasan a ocupar otros tejidos, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de neoplasia la semana que viene. Y vamos a hablar hoy, pero dije demasiado mucho va a ser para clase nueva. Entonces vamos a dejar para la semana que viene. Acúmulos básicamente eran las sustancias que no se podían eliminar, ¿sí? Por la causa que fuere. O la célula ya se rebasó de eliminar sustancias, o directamente las sustancias no se pueden eliminar luego del cuerpo. Entonces se acumulan generalmente en el citoplasma de la célula, ¿sí? Y ahí teníamos que podían ser sustancias corporales normales, podían ser productos endógenos anómalos o productos exógenos. Sustancias corporales normales, nosotros dimos el ejemplo del hígado graso, ¿se acuerdan? Dijimos que el lípido, cuando estaba en exceso, el colesterol, el triglicérido, estos venían y se acumulaban en los hepatocitos, ¿sí? Generaban unas inclusiones que dan el aspecto característico del hígado graso. Pero no solo el lípido, se puede acumular proteínas, se puede acumular bilirrubina, se puede acumular un montón de sustancias. Productos endógenos, todos aquellos productos que sufrieron algún defecto en su fabricación y que no le va a servir a la célula, pero tampoco lo puede eliminar enseguida, entonces lo acumula también en forma de cuerpos de inclusión, ¿sí? Y los productos exógenos, nosotros dimos el ejemplo del tatuaje, ¿sí? Que era una sustancia exógena que quedaba para siempre en nuestras células de la epidermis y la dermis. Y también habíamos hablado del carbón, del humo del carbón, de la gente que trabajaba en contacto directo con estas sustancias que también se acumulaban en los alveolos, ¿sí? Entonces acá tenemos la imagen de nuestro hígado graso, tenemos aquí las inclusiones de lípidos, ¿sí? de grasa en el interior de nuestros hepatocitos. Recuérdense que esto es tóxico para nuestro cuerpo de cierta forma. La gente te dice hígado graso no más, ¿sí? Pero la presencia de grasa o de lípido en mi célula hepática limita su función, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta grasa está ocupando el lugar de mis organelos, ¿sí? Está ocupando un lugar que era para ser para mis organelos. Y si no tengo lugar para mis organelos, mi célula no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, a la larga, no tratado va a llevar o es un mecanismo de daño celular, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Alveolo con inclusiones de carbón, todos estos puntos negros que están observando aquí son sustancias exógenas de personas que trabajan en la minería, ¿sí? Y el carbón se queda en las vías respiratorias. Y el tatuaje también, que nosotros solemos realizarlo, para el pigmento se queda en nuestra piel para siempre, tanto en la epidermis como en la dermis. Calcificaciones, sí, tenemos dos tipos de calcificaciones. Tenemos a la calcificación distrófica y a la calcificación metastásica. ¿Cuál era la diferencia principal entre ellas? Células lesionadas, tejido muerto, moribundo, ¿sí? ¿Y el calcio cómo está acá? Normal. ¿Por qué está normal? Porque el calcio viene de esa célula lesionada.
Recuerden que la célula, cuando está por morir, cuando está enferma, libera sus componentes. Y nosotros dijimos que el calcio era uno de esos componentes. Entonces, la célula dañada libera calcio y ese calcio se acumula en el tejido lesionado, ¿sí? Y en la metastásica el tejido es sano, normal, ¿sí? Y el calcio aumentado. De algún lado tiene que venir el calcio. Si el tejido es normal, lo que pasa es que el calcio en la sangre está en niveles elevadísimos, ya no hay lugar para tanto calcio en la sangre, entonces quiere guardar, ¿sí? Quiere guardar su calcio. ¿Y dónde lo guarda? Y lo guarda en los tejidos, ¿sí? Generando las calcificaciones, que lo que más ama es pulmón, ¿sí? Ama pulmón. Puede haber calcificaciones en los riñones, en los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero el tejido es normal. Bueno, esto ya lo van a leer ustedes. Quiero que recuerden bien nomás la diferencia. Bueno, las lesiones que generan daño celular pueden agruparse en cualquiera de estos grupitos que tenemos acá. Las lesiones por agentes físicos pueden ser por fuerzas mecánicas, temperaturas extremas o fuerzas eléctricas. Fuerza mecánica es lo que ya habíamos dicho, el contacto o el choque con otro objeto, ¿sí? Un trauma que genera una lesión importante en el tejido, desgarro, ruptura, fractura, ¿sí? Temperaturas extremas, y ahí depende si es calor o frío, ¿sí? Estamos hablando así de niveles demasiado elevados en el caso del calor, demasiado bajo en el caso del frío. Recuerden siempre que el frío genera vasoconstricción, ¿sí? Y genera aumento de la viscosidad de la sangre. Y la combinación de esos dos lleva a una isquemia, ¿sí? Entonces tengo un vaso que no está permitiendo pasar la sangre y una sangre que está fluyendo con dificultad. Entonces llega poca sangre a los tejidos y eso genera un estado de isquemia, de hipoxia para el tejido, y se muere o se lesiona el tejido por eso, ¿sí? Y en el calor, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan qué pasaba? Coagulación, ¿sí? Acá tengo coagulación de los vasos sanguíneos. ¿Genera isquemia también? Genera, solamente el mecanismo es diferente. Acá tengo lesiones un poquito más extensas, hay daño en la membrana celular, hay coagulación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y que generalmente lleva a muchas lesiones, muchas pérdidas de proteínas, pero el resultado final es la isquemia también, ¿sí? Del tejido. Fuerzas eléctricas, dijimos que iba a depender siempre del voltaje, del tiempo en que estuvo en contacto, del tipo de corriente, y dijimos que la corriente alterna era la más grave porque generaba contracción de músculos. Entonces no permitía que la persona suelte la fuente de energía y dañaba mucho más el tejido. Generalmente afecta a lo que sería el sistema cardíaco, al sistema nervioso, y genera quemaduras bastante importantes. En el caso de las lesiones por radiación, tenemos las radiaciones ionizantes, UV y no ionizantes. Dentro de las radiaciones ionizantes teníamos el ejemplo de la radioterapia. ¿Se acuerdan? Que dijimos que las lesiones causadas por radiaciones ionizantes destruían a la célula por liberación de radicales libres, ¿sí? Y ahí la célula se moría de inmediato, se interrumpía la replicación celular, se afectaba todo lo que era la estructura del tejido, y que lo veíamos en pacientes que son sometidos a radioterapia. Que esta radioterapia está destinada a destruir las células cancerígenas, pero que tampoco tenía una forma de separar a las células normales. Entonces terminaba lastimándola a todas. Radiaciones UV por la exposición al sol, que no solo generan quemaduras, sino también afectan al ADN celular, ¿sí? Y eso es base para el desarrollo de neoplasias secundaria a la exposición de la radiación UV.
En las radiaciones no ionizantes, ¿verdad? Lo que acá teníamos era los lasers, ¿sí? No me acuerdo qué otro ejemplo había. Laser, lo que me recuerdo bien, ¿verdad? Que ejercía su efecto por transmisión de vibraciones y generaban el daño a nivel de la membrana celular y formación de energía térmica dentro de la célula que terminaba matando a la célula también. Lesiones por químicos, sí, en caso de los químicos, cualquiera que sea la causa, sea por el aire contaminado, sea por el agua contaminada, la presencia de insecticidas, plomo, fármacos o drogas, ellos lesionan la membrana celular, bloquean todas las vías enzimáticas, generan trastornos hidroelectrolíticos demasiado importantes que van a llevar a la muerte de los tejidos generalmente. O sea, básicamente destruyen a la célula una vez que toman contacto con ella. Y nosotros le habíamos dado especial mención al plomo. Dijimos que era un metal demasiado tóxico, al igual que el mercurio, y que estaba todos los días en contacto con nosotros sin darnos cuenta. Dijimos que era dosis acumulativa, que lo podíamos ingerir por la boca a través del tubo digestivo o lo inhalábamos a través del sistema respiratorio. Y que yo puedo estar por años en contacto con el plomo sin tener síntomas. ¿Por qué? Porque eso se acumula de a poquitos, ¿sí? Se va juntando de a poquito, hasta que llega un momento que alcanza dosis altamente tóxicas y ahí comienzan las manifestaciones clínicas, ¿sí? Se almacena en el hueso y eso le da larga vida al plomo a nuestro cuerpo por años, ¿sí? Se puede eliminar por los riñones y eso también es perjudicial porque su pasaje por los riñones genera insuficiencias renales, ¿sí? O sea, es algo súper tóxico para nosotros. Dijimos que tenía una preferencia por los glóbulos rojos, ¿sí? Que el nivel de los glóbulos rojos, ¿cómo se dice? Apresuraba su muerte, ¿sí? No le hacía esperar esos 120 días, sino que apresuraba la muerte celular de los eritrocitos, hacía que este eritrocito adopte este formato característico, que es una disminución del color o una hipocromía, ¿sí? Y estos punteados por la presencia del plomo también. Y esto, al perderse más tempranamente los eritrocitos, genera una anemia marcada, ¿sí? ¿Por qué se mueren más rápido los eritrocitos aquí? Generalmente tenía una preferencia por los plexos del tubo digestivo, sobre todo el plexo de Auerbach, ¿sí? Se depositaba en los plexos de Auerbach y eso se traducía clínicamente por dolor abdominal, ¿sí? Dolor abdominal que no calmaba con nada, que no se justificaba tampoco con nada. Y a veces en situaciones así de plomo muy elevado se acumulaban en las encías, ¿sí? O sea, dejaba esa marquita a nivel de las encías. A nivel del sistema nervioso dijimos que tenía mucha avidez por la sustancia blanca del cerebro, del cerebelo, ¿sí? Y que si daba en niños afectaba su desarrollo conductual, su desarrollo cognitivo, pero que por suerte era raro en niños, ¿sí? Era más frecuente en los adultos y en los adultos sí genera cambios de encefalopatía aguda, convulsiones, náuseas, vómitos, ataxia, coma, ¿sí? Dependiendo de la gravedad o de la cantidad de su depósito. Acá no hay mucho que ver, esto vamos a verlo más adelante otra vez, agentes biológicos. Recordar que 3 son los mecanismos del daño celular, pueden ser por formación de radicales libres, por hipoxia, disminución del ATP o por trastorno de la homeostasis del calcio intracelular, ¿sí? Lo más frecuente que nosotros vemos en la práctica son las lesiones por hipoxia, ¿está bien? Pero sepan que existen otras 2 también. Esta parte no. Hipoxias, ¿sí? La hipoxia priva a la célula del oxígeno porque no llega a la sangre como tiene que llegar
entonces no llega la cantidad de oxígeno que mi célula necesita para realizar su metabolismo oxidativo. ¿Y que esto genera en mi célula? Y genera una especie de estrés, ¿sí? De estrés oxidativo lleva a mi célula a cambiar su metabolismo, que era aeróbico, por uno anaeróbico, y disminuir su funcionamiento, ¿sí? Y al disminuir su funcionamiento, entonces disminuye todo lo que es la función del tejido como tal. La hipoxia puede ser producida por enfermedades respiratorias, por isquemia como tal, o por anemia, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta que hay órganos que tienen mayor necesidad de oxígeno que otros, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo cualquiera de estas situaciones, generalmente se optimiza a esos órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Cerebro, corazón, ¿sí? Los dos necesitan de mucho oxígeno, entonces ellos siempre se van a ver priorizados. De tal manera que la hipoxia se ve primero las lesiones en los tejidos periféricos, ¿sí? Y después los órganos centrales como el cerebro y el corazón. Bueno, acá básicamente lo que ya vimos, los daños celulares reversibles pueden ser por dos mecanismos: tumefacción celular o cambio graso. Cambio graso es lo que vimos recién, las inclusiones de lípidos, como les dije. La presencia de grasa en las células afecta su funcionamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de que esa célula tenga organelos, tiene grasa, ¿sí? Entonces no tiene organelos, no funciona de forma adecuada, lleva a un daño en esa célula por falta de funcionamiento, pero que es reversible, porque si yo trato este cambio graso, mi célula va a volver a la normalidad, ¿sí? Pero tengo tiempo, no es que siempre va a estar ahí y va a esperar que yo le trate, ¿sí? Yo lo tengo que tratar de una forma precoz para evitar que este daño, que es reversible, llegue a un daño irreversible que pueda causar la muerte de mi célula. La tumefacción celular, que es otra forma de daño reversible, es cuando yo tengo un problema en mi bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Y entonces va a generar acá en mi célula un acúmulo, por decirlo así, de sustancias que va a determinar otra vez el acúmulo de agua que va a edematizar a mi célula, ¿sí? Y al edematizar a mi célula tampoco le va a permitir funcionar correctamente y va a llevar a un daño celular reversible. Y ya cuando llega a este daño celular reversible, ya no se soluciona, llevamos a un estado irreversible que es la muerte celular. Y ahí yo tengo la necrosis y tengo la apoptosis. La apoptosis era algo más bien fisiológico, ¿sí? Nosotros llegamos a ver que esa apoptosis nos permitía a nosotros regenerar nuestras células. Ya a través de la apoptosis eliminábamos a las células viejas, eliminábamos a todas aquellas células que ya no funcionaban, ¿sí? Y que mediante el mecanismo de regeneración tisular yo iba reemplazando estas células. Eso no ocurre en la necrosis, ¿sí? O sea, la principal diferencia entre una y otra es eso, la capacidad de regeneración tisular. La apoptosis, la célula que se muere se puede regenerar tranquilamente, en la necrosis no. Los pasos de la apoptosis son básicamente el encogimiento de la célula, ¿sí? La célula se encoge, en el centro del núcleo la cromatina se condensa, luego se fragmenta, ¿sí? Se fragmenta y esto se va a dividir en pequeños pedacitos, los cuales van a facilitar a la célula fagocítica la fagocitosis, ¿sí? Entonces va a terminar siendo eliminada. La mayor parte de las veces la apoptosis es fisiológica. Muy raras veces contribuye al desarrollo de enfermedades. La apoptosis, por ejemplo, se puede ver en el Alzheimer, ¿sí? En el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, de forma patológica, vamos a tener también apoptosis de las células nerviosas, ¿sí? La necrosis, como dijimos, hay una muerte de células de un tejido que todavía está vivo, ¿sí? Y si se fijan acá,
tengo acá la muerte de mis células, la necrosis, y todas estas células alrededor están funcionantes todavía y no se regeneran, ¿sí? O sea, este se murió y se murió. Ya no hay forma de volver a hacer.